Buenos días, mis hermanas. Es un gusto poder estar con ustedes en esta nueva clase. Como hemos estado viendo acerca del libro de Nehemías, nuestro tema de hoy se va a llamar ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Como ya hemos visto, Nehemías era un hombre que era de oración, un hombre que era entregado a Dios, era el copero del rey. Dios le había dado la bendición de poder estar en el palacio real con el rey Artajerjes. Y Dios le permitió construir los muros, reconstruir los muros. Entonces, todo el pueblo estaba muy contento de poder haberlos reconstruido. Entonces, todo parecería un final feliz, pero eso no sucedió. Y ahora veremos el capítulo 13 de Nehemías. Pero para esto, primeramente, vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, tú tienes propósitos en nuestra vida y tú cuidas de nosotros, Señor. Gracias por la vida de Nehemías, porque tú lo pusiste en un lugar para que fuera de bendición a otras personas. Y igualmente a nosotros nos pones para que podamos ser de bendición. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ir viendo nuestro tema. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Esta era una de las preguntas que Nehemías se hacía hace muchos años, ¿sí? Y para esto, para que lo comprendamos mejor, vamos a leer Nehemías capítulo 13. Del 4 al 11. Dice, si todas tienen sus Biblias, acompáñenme para que la leamos. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una gran cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Bueno, pues aquí estamos viendo que Nehemías hizo varias reformas porque el pueblo de Israel ya estaba muy mal, ¿verdad? Nehemías se había ido lejos y había regresado con el rey Artajerjes a Babilonia. Entonces, el pueblo de Israel, pues, ya no obedecía a Dios, ¿verdad? Y tampoco el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que se llamaba Eliasib, él también había hecho algo que, pues, que a Dios no le agradaba, ¿verdad? Él había dejado entrar al templo a Tobías. Si recordamos en las clases pasadas, Tobías y Sanballat eran
dos personas que eran enemigos del pueblo de Dios, porque ellos no querían que se reconstruyeran los muros. Entonces, pues Eliasib, el sumo sacerdote, había dejado entrar a Tobías y no solamente lo había dejado entrar, sino que le había dejado una cámara o una recámara donde se guardaban todos los utensilios de los levitas, ¿verdad? Entonces, pues ya los levitas ya no tenían un lugar donde tener sus cosas y ellos tenían que salir a trabajar, tenían que hacer otras labores para su sustento. Por eso se hicieron varias reformas. Y la primera reforma que hizo fue limpiar la casa de Dios. Echó a Tobías y puso a los levitas en su lugar, ¿verdad? Entonces, él se ha de haber llevado esta sorpresa cuando llegó a Jerusalén. O sea, como que todo estaba en desorden, ¿verdad? Los levitas ya no estaban en el templo y pues las personas también seguramente ya no iban al templo porque todo era un desorden. Después, pero veamos quiénes eran los levitas. Seguramente ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero los levitas eran las personas que eran de la tribu de Leví. Dios los había elegido para estar en el templo. Ellos eran consagrados para el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Ellos tenían de 25 a 50 años en su servicio. Entonces, después de eso, solo hacían guardia en la puerta del templo, ¿verdad? Ese era su servicio de los levitas y todo lo que ellos hacían. También ellos no poseían tierra ni heredad como las demás tribus, puesto que su función era la de dedicarse solo al templo. Ellos se dedicaban a la adoración, a los sacrificios, a la alabanza y las ofrendas, ¿verdad? Ellos eran los encargados de todo esto, los levitas. Entonces, después de esto, pues Nehemías sacó a Tobías y puso orden. A los levitas los volvió a restituir en sus puestos en el templo. Entonces, después de esto, Nehemías también hizo otras reformas y vamos a ver la número 2. La número 2 es que restableció las ofrendas, ¿sí? Como les decía, los levitas ya no tenían esa cámara donde se guardaban todas las ofrendas, que era el vino, el aceite y el grano, que pertenecía a los levitas. Entonces, lo que hizo Nehemías fue restablecerlo. Vamos a leer del 12 al 14. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Sí? Entonces, todo el pueblo empezó a obedecer a Dios trayendo sus ofrendas. Y entonces, para ustedes, hermanas, debe ser la ofrenda muy importante también, ¿verdad? Bueno, como desde antiguamente, pues se nos ha enseñado que la ofrenda debe ser para Dios, ¿sí? Y la ofrenda es un 10% de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que nos bendice en el trabajo y de todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Es un mandato que nosotros tenemos que hacer. Y esto, pues, es de bendición para otras personas o para las necesidades que hay en la iglesia.
Pero pues vemos que Dios siempre recompensa todo lo que hacemos para Él y todo lo que damos también, ¿verdad? Dios nunca nos deja, Dios está al pendiente de nuestras vidas, de nuestras necesidades. Y pues yo agradezco a Dios por este tiempo que aunque ha sido difícil y muchos no han tenido trabajo, pues Dios ha sido bueno con muchos de la iglesia, ¿verdad? Todos, gracias a Dios, pues hemos tenido un sustento, hemos tenido el alimento, un lugar donde dormir. Dios ha provisto todo, ¿verdad? Y sobre todo, pues Dios nos ha dado salud, ¿verdad? Que es lo más importante para que nosotros estemos bien. Pero Dios no nos deja solos. Y pues gracias a Dios por eso. Bueno, en la tercera reforma que vimos, que es de Nehemías, vamos a leer del 15 al 22. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo vuestro Dios todo este mal y sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Muy bien, pues entonces aquí vemos que Nehemías pues tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Porque pues todo el pueblo estaba haciendo pues cosas que no debían en el día de reposo. Ellos no podían hacer otras cosas que no fuera la adoración a Dios, ¿verdad? Ellos no podían hacer negocios. Entonces aquí vemos que muchas personas pues estaban vendiendo cosas en el día de reposo, y Nehemías se enojó y dice que le cerró las puertas hasta que pasara el día de reposo, ¿verdad? Entonces dice que le cerró las puertas y ya no los dejó vender, ¿verdad? Entonces, pues lo que debemos de hacer es obedecer a Dios, ¿verdad? Y pues el día de reposo en ese tiempo era el día sábado, ¿verdad? Y pues en nuestro tiempo nosotros usamos el domingo para adorar a Dios, ¿verdad? Y es un día también que usamos para ir a la iglesia, para conocer más a Dios. Es muy importante la asistencia porque eso nos motiva y nos anima a seguir buscando a Dios. Nos, nos ayuda en nuestro aprendizaje, y Dios cambia nuestro corazón y nuestras vidas también, ¿verdad? Entonces, ahora que fue lo de la pandemia, pues estuvo haciendo la transmisión pues en la televisión, ¿no? Por Facebook, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque no se puede adorar de la misma forma a Dios. No, el estar en la iglesia, bueno, para mí es algo muy especial porque es donde mi corazón
se alegra y es donde puedo alabar con regocijo a Dios, ¿verdad? Para mí es algo muy bonito. Y pues hay muchas personas que, pues aunque se llevó pues el servicio hasta sus casas, pues seguramente pues no, muchos no se conectaron, ¿verdad? Y pues qué triste, ¿no? Porque pues llevándole hasta su casa, pues, pues no, no lo hicieron y no se valoró. Pero bueno, Dios quiere que muchas otras personas, quiere que escuchen de la palabra de Dios y pues está alcanzando y llegando a más personas, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por eso. Entonces, pues nuestro corazón debe ser fiel y agradecido porque pues Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces nosotros debemos de ser fieles en buscarle. Y pues se debe de hacer cada domingo, es un mandato. Bueno, entonces, después de esto, vamos a ver la cuarta reforma que Nehemías hizo. Para esto vamos a leer el versículo 23 al 31. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat Horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para las ofrendas de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío. Para bien. Bueno, pues acá vemos cómo es que Nehemías pues se enojó también, ¿no? De que pues él había llegado de Babilonia y pues ver que pues todo el pueblo ya se había casado con otras tribus, pues que Dios había prohibido, ¿verdad? Entonces dice que Nehemías se enojó mucho y hasta dice que les jaló el cabello, ¿no? Entonces, pues ellos no debían hacer eso, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de cuidar mucho, eh, pues el orientar o aconsejar a nuestros hijos o en la iglesia a los chicos, ¿no? Eh, pues el decirles que, pues que no les va a traer ningún bien el casarse en yugo desigual, ¿sí? Dios lo dice por el bien de todos, ¿verdad? Dios conoce pues las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí también que estaba el hijo de Eliasib, que se llamaba Joiada. Este Joiada, pues se había casado con la hija de Sanballat, ¿verdad? Y como habíamos dicho, pues Tobías y Sanballat eran los enemigos, pues del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podríamos decir cómo fue posible que Eliasib hubiera dejado casar con esta persona, ¿no? Y podríamos juzgar, ¿no? Por decir, o sea, cómo el sacerdote dejó casarlo. Pero pues nadie, no podemos juzgar porque nadie somos exentos de lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero por eso tenemos que prevenir y orientar a los chicos, ¿no? Para que les vaya bien.
Si nosotros obedecemos a Dios, pues Dios va a bendecir nuestras vidas y nos va a ir bien, ¿verdad? Bueno, pues estas fueron las 4 reformas, varias de las reformas que Nehemías hizo para que el pueblo buscara a Dios. Bueno, entonces aquí vimos la primera reforma, que fue limpiar la casa de Dios. Echó a Tobías del templo y puso a los levitas en su lugar. ¿Sí? Él hizo que nuevamente los levitas tuvieran el lugar para ir a servir y a Dios. El sacerdote Eliasib había dejado entrar a Tobías al templo, ¿verdad? Como ya lo vimos. A Tobías se le había hecho una cámara dentro del templo, en donde él ya vivía. Y pues vemos que tenemos que cuidar mucho nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestro corazón y pues buscar a Dios para que Dios nos ayude pues en las cosas que nosotros también podemos fallar. La segunda reforma fue que restableció las ofrendas. ¿Sí? El pueblo ya pudo ir y depositar sus ofrendas en el templo. Restableció el lugar donde se guardaban las ofrendas de los levitas. ¿Sí? Se les volvió a regresar el lugar, esa cámara donde ellos guardaban cuando sacaron a Tobías. Después de esto, bueno, vimos quiénes eran los levitas, ¿verdad? Estaban al servicio del templo, en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. La tercera reforma vimos que la reforma pidió que se guardase el día de reposo. Vimos que Nehemías hizo que se guardara este día y que no se hicieran otras labores, sino agradar a Dios. Aquí vemos en Éxodo este texto que decía: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie tenía que hacer otra labor, sino santificar el día para Dios. La cuarta reforma fue que separó a todos los casados con extranjeros. Si vimos que ellos no podían casarse con otras tribus. Joiada, que fue el yerno de Sanballat, hijo del sacerdote Eliasib, estaba casado con la hija de Sanballat. Y pues vimos que esto estaba mal, pero pues seguramente Eliasib había descuidado su comunión con Dios. Por eso también, pues a lo mejor no tenía cuidado de sus hijos. Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero pues esto fue lo que sucedió. Bueno, lo que podemos aplicar de esta lección y lo que aprendemos es que así como Nehemías limpió el templo, nosotros también debemos de limpiar nuestra vida del pecado. Nosotros pues sabemos en qué estamos fallando, por eso tenemos que pedir ayuda a Dios para que pues nos ayude a sacar todo eso que hacemos mal. Así como Nehemías restableció las ofrendas, nosotros debemos ser fieles con nuestra ofrenda. Hay muchas personas que dicen: ay, es que me piden mucho en la iglesia, pero pues Dios solamente pide el 10%. No está pidiendo que demos todo el dinero que se gana, ¿verdad? Se cuenta una historia hace mucho tiempo de Colgate, que dice que el dueño de Colgate Palmolive, él empezó a tener ganancias de lo que él vendía. Entonces dice que él empezó dando el 10% y él era cristiano. Y él empezó a darle a Dios en su ofrenda el 10%. Ya después Dios le bendijo y fue ganando más y más y más. Y se dice que hasta
de sus ganancias él daba hasta el 90% de sus ganancias, o sea, Dios lo bendijo muchísimo. Y pues hoy en día es una marca que se vende mucho. Y pues los que son en contra, que es Procter y Gamble, se dice que ellos pues son satánicos, ¿verdad? Y que ellos también dan de sus ganancias a una iglesia satánica. Entonces, por eso bueno, esto yo lo escuché hace mucho tiempo y siempre en las marcas que compramos, um, en la parte de atrás viene producido por Procter y Gamble. Entonces, pues yo lo aprendí que yo no debía de comprar esas marcas y pues yo hasta ahorita procuro no comprarlas. Bueno, ya sabiendo esto, pues prefiero Colgate y Palmolive, ¿sale? Bueno, esa es una historia que se ha dicho. Sea cierta o falsa, pues yo no lo veo. Bueno, también seguimos aprendiendo que así como Nehemías restableció el día de reposo, nosotros debemos cuidar nuestra comunión con Dios y pues asistir a la iglesia, ¿verdad? Cada domingo, porque pues el domingo es para Dios. En la cuarta reforma, así como Nehemías separó los matrimonios mixtos, nosotros debemos orientar a nuestros hijos a orar por una pareja que conozca de Cristo. ¿Sí? Pues entonces, pues estas son todas las reformas que Nehemías hizo. Y pues se dice que si contáramos los libros por cronología, el de Nehemías fue el último que se escribió. Y pues el pueblo de Israel pues no terminó muy bien, así en su comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, pues esto nos motiva para que nosotros le busquemos más, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque Dios levantó a Nehemías para orientarlos y para que ellos buscaran a Dios, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por las personas que siempre están a nuestro lado orientándonos y haciendo que nosotros busquemos a Dios, ¿verdad? Pues gracias a Dios tenemos que orar mucho por nuestros hijos y también motivarnos entre nosotras para que nosotros también busquemos a Dios. Bueno, pues esta fue la clase número 8. Pues espero que haya sido de bendición y, y pues sigamos, ya nos faltan pocas clases para que acabemos este libro. Muchísimas gracias a mis hermanas que han estado dando las clases. Dios les bendiga muchísimo. Y pues vamos a terminar con una oración. Vamos a hablar. Padre bendito, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos enseñas con tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos muestra, Señor, que debemos de hacer en nuestra vida, que debemos de organizarla, así como Nehemías organizó la vida del pueblo de Israel. Señor, ayúdanos a sacar todas las cosas que no te agradan y danos fuerza, fortaleza para seguir adelante. Gracias te doy por mis hermanas, bendícelas a cada una de ellas, cuídales, que ellas permitas que tengan salud, que estén bien, Señor. Te agradezco por cada una de ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, hermanas, cuídense mucho.